Como decíamos al comienzo del programa, pasó prácticamente una semana del balotaje y seguimos hablando de alguna forma de elecciones y en este caso de la configuración de los diferentes representantes del gabinete del presidente electo Yamandu Orsi, que ha tenido una serie de reuniones a lo largo de la semana y la seguirá manteniendo a partir de que haga finalmente ese anuncio de quién integrará cada cartera en el nuevo gobierno que asumirá a partir del 1 de marzo del año 2025. Vamos a tener con nosotros hoy, esta mañana, a Bruno Giometti, que es diputado electo por el Frente Amplio y que asumirá su banca a partir de mediados de febrero. ¿Cómo andas, Bruno? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento obviamente por el resultado del domingo, con mucha satisfacción por el triunfo de nuestra fórmula y con mucho entusiasmo también para asumir la banca que me toca asumir el 15 de febrero. Va a debutar en el Parlamento, ¿no? Correcto, sí, es mi primera vez como diputado. ¿Cuántos años, Bruno? De edad 38. 38. Y vengo de 15 años trabajando en el Instituto Cuesta Duarte del PICNT y en la Facultad de Ciencias Económicas y bueno, ahora me va a tocar cambiar de ¿Profesión? un poco de rol. Economista. Economista. Bien, pues habrás visto que por los tiempos que corren y por la dinámica de la política, prácticamente que no hay plazos para festejar en ningún partido, ¿no? En este caso el Frente Amplio ya está de reunión en reunión, como decía el presidente Yamandu Orsi, el presidente electo, va a tener que ahora conformar ese gabinete que anunció que será en un plazo de 15 a 20 días. ¿Qué crees que es lo más complejo que tiene el Frente Amplio de aquí hasta que asuma el gobierno en marzo? Bueno, igual algo de festejo tratamos de continuar. De hecho, ayer jueves se reunieron todos los comités de base en una convocatoria que hizo el Frente Amplio para celebrar el trabajo importante que se hizo en todos estos años que desembocaron en la victoria 1 de octubre y después en noviembre. Pero sí, efectivamente, ya desde el día lunes se está trabajando en todo sentido para preparar lo que va a ser el gobierno. Obviamente que una parte de ese trabajo tiene que ver con la conformación del gabinete y de los lugares de mayor importancia del Poder Ejecutivo y también a nivel de lo que es las bancadas. Ya estamos trabajando para bueno, ir generando los equipos, viendo qué aspectos del programa del Frente Amplio vamos a tener que priorizar para llevar adelante en los primeros meses. Claro, y no solo eso, sino ponderar los roles que tendrá cada uno en el Parlamento, ¿no? Porque ahí hay que ver qué decide Orsi respecto a la cuota política o el tema paritario, por ejemplo, hasta qué punto llega. Digo, no será una negociación sencilla ni una decisión que va a tomar en pocos días. Sí, sin duda. Siempre ocurre que bueno, cuando en los gobiernos del Frente Amplio, en los 3 anteriores, ocurrió que bueno, muchos o unos cuantos legisladores electos después terminan asumiendo responsabilidades en el Poder Ejecutivo. Puede ser el caso en este cuarto gobierno, evidentemente. Y bueno, nosotros un poco lo que creemos desde el espacio 1001 y históricamente es que todos los espacios de trabajo son relevantes. Obviamente que los espacios a nivel institucional, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, son importantes, pero también hay que seguir preservando lo que es el buen funcionamiento de la fuerza política. No podemos decir, bueno, todos los mejores militantes que tenemos, llamémosle, van a ir al Poder Ejecutivo porque nos podríamos estar desvistiendo un santo para vestir otro, como a veces se dice. Entonces, tener un equilibrio, obviamente hay que tener en consideración distintas cuestiones, bueno, la pluralidad en materia de las trayectorias de los compañeros que van a asumir tareas, el tema del equilibrio en materia de género, de algo de renovación, pero también experiencia. Bueno, todo eso seguramente está en la cabeza del compañero Orsi, que va a estar en estas semanas definiendo el tema de la conformación de gabinete y también en las conversaciones. Nosotros obviamente tenemos compañeros que están en condiciones de asumir tareas de relevancia en el Poder Ejecutivo a nivel de lo que es nuestro espacio político. Tenemos una bancada que tiene 5 integrantes de la 1001, 3 por Montevideo, 1 por Canelones y el compañero que fue electo diputado por Durazno. Y bueno, tenemos también una expectativa importante de lo que se pueda hacer a nivel legislativo y bueno, también como te decía, preservar esos otros espacios que no son estrictamente de la institucionalidad del gobierno, pero que también son relevantes. Nosotros creemos que las transformaciones se hacen con mucho protagonismo popular, no solamente desde los espacios de poder del Estado, y por eso bueno, también nos parece importante que las organizaciones sociales estén fortalecidas, estén haciendo propuestas, estén reclamándole en el buen sentido del término al gobierno para llevar adelante las transformaciones. Bruno, te consulto por la situación económica del país y no quiero hablar de lo macro, quiero hablar de lo micro. Te pregunto por
el uruguayo ese que gana 25 y 30 mil pesos y que hoy se queja porque no llega a fin de mes. ¿Cuál es la situación real? ¿Aumentaron los precios? ¿Los salarios no están alcanzando? ¿Qué es lo que van a proponer ustedes en la próxima administración? Bueno, en materia salarial, y esto bueno, me ha tocado analizarlo bastante en los últimos años por mi trabajo en el Cuesta Duarte, lo que ocurrió en los últimos años fue que bueno, hubo una caída salarial muy importante en los primeros 40 meses del gobierno. Después, ciertamente hubo una recuperación del salario real medio, pero que fue heterogénea, o sea, incluso hay sectores de salarios bajos que fueron muy lentos en la recuperación, hay sectores, por ejemplo, todo lo que es gastronomía, hotelería, los trabajadores de la cultura, del deporte. Sobre todo lo impactado por la pandemia, ¿verdad? Lo más impactado por la pandemia, esos trabajadores todavía tienen un salario inferior al que tenían en 2019 y siguen acumulando, digamos, pérdida en su calidad de vida, en su bienestar. Y bueno, hubo ahí una crítica que nosotros hicimos, tanto desde el Frente Amplio como desde el PCNT en su momento, en materia de lo que fue la política salarial, que no priorizó lo suficiente, la política salarial del actual gobierno, los salarios más bajos. Nosotros creemos que tendría que haber habido un cuidado mayor a esos trabajadores que llamamos los 25.000 pesistas, ¿no? Los que ganan menos de 25.000 pesos líquidos por mes, que aumentaron de algo más de 400.000 en 2019 a más de 500.000 en 2023. O sea, hay 100.000 personas más trabajadoras que ganan menos de 25.000 pesos que los que había en 2019, que ya era un problema, digamos. Y eso a pesar de que la economía creció y ya se recuperó de los niveles de lo que fue la caída de la pandemia. O sea, hubo una recuperación que desde nuestro punto de vista fue desigual. Creció el PBI, si uno compara 2023 con 2019, pero se perdió salario en el camino de forma muy relevante. Los asalariados que ganan menos fueron los que más perdieron. Hay más pobreza que en el 2019, a pesar de que la economía es más grande. Entonces, todo eso desde nuestro punto de vista, obviamente, no se puede desconocer el impacto de la pandemia en la realidad. Claro, ahora Bruno... Pero sí que hubo una política que no atendió lo suficiente al reparto. Un uruguayo soltero que gana 25.000 pesos no llega a fin de mes, eso está clarísimo. Capaz que con otro integrante de la familia que tenga un salario similar, la peleás. ¿Qué hay que hacer directamente para impactar en el bolsillo de ese trabajador? Y bueno, ahí desde lo que plantea el Frente Amplio para el próximo gobierno, una cuestión muy inmediata van a ser las pautas salariales. El primer año de gobierno, el año que viene, va a haber una ronda de negociación salarial y una de las cuestiones que va a tener que hacer el gobierno del Frente Amplio va a ser priorizar con aumentos diferenciales a esos sectores. Esto puede ser a través de una fórmula de decir, bueno, que los salarios capaz que más altos no tengan tanto crecimiento, acorde a lo que es el crecimiento de la economía, pero los salarios más bajos tengan un plus. Y esto no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, es algo que se aplicó en los gobiernos del Frente Amplio. Tiene que ver con aumentar más el salario mínimo que el resto de los salarios, que este gobierno que está terminando no lo hizo. Y bueno, eso es por un lado para atender lo que es los asalariados formales, que es una parte del mercado de trabajo, la más grande cuantitativamente. Y después hay toda una parte que tiene que ver con la gente que está en empleos más precarios, más vulnerables, gente que está en desempleo estructural. Ahí, por ejemplo, el compañero Orsi, una de las medidas que ha planteado con más énfasis es, por ejemplo, generar empleos protegidos para los jóvenes entre 18 y 24 años que tienen una tasa de desempleo muy alta. O sea, son personas que no es que tengan bajos ingresos, tienen 0 ingresos, necesitan trabajar. Hay una parte importante de los jóvenes que necesitan trabajar para llevar ingresos a sus hogares, que son padres jóvenes, y bueno, tiene un desempleo de más del 25%, esa franja de edad, entre 18 y 25 años. Ahí va a ser clave el rol del ministro de Trabajo también, que de hecho en algunos sectores empresariales hay preocupación por el nombre que pueda llegar a elegir Orsi. ¿Cómo lo ves a eso? Muy tranquilo, en realidad son las políticas que están planteadas en el programa del Frente Amplio. Cualquier ministro que asuma en trabajo tiene esa hoja de ruta, prioridad por los salarios sumergidos. Lo ha planteado incluso Odone y lo ha planteado Orsi en las salidas públicas. Prioridad a los salarios sumergidos, políticas de empleo que protejan a los sectores más vulnerables. Y bueno, en ese sentido, creo que no nos preocupan, digamos, esos cucos que a veces dicen, bueno, si tal persona es ministra de Trabajo, que pueda generarse determinada dificultad. El gobierno sí, acá hay dos serios candidatos, ¿no? Juan Castillo o Oscar Andrade. Sí, el gobierno va a ser un gobierno del Frente Amplio. Obviamente que nosotros tenemos compañeros
muy calificados que podrían asumir esa responsabilidad y otras eventualmente. Es parte de las conversaciones que están habiendo, digamos, y no puedo confirmar nada, pero sí efectivamente el programa que se va a aplicar desde cualquier ministerio que eventualmente nos toque asumir como sector político va a ser el programa del Frente Amplio. Los equipos en los ministerios siempre son equipos plurales, no es que un ministerio es para tal sector y toda la gente que está en él después es del mismo sector. Siempre hay pluralidad y en ese sentido no debería haber ningún tipo de preocupación de que se vayan a generar políticas que generen, por ejemplo, dificultades para la inversión. De hecho, en los gobiernos del Frente Amplio fueron las tasas de inversión más altas de la historia en este país. Pero ahí justamente está uno de los temas, ¿no? Porque creo que nadie podría pensar en que no se quiere y que no se apoya el crecimiento de los salarios más sumergidos, el tema del empleo juvenil y demás. Pero la pregunta siempre es, la manta es corta, siempre en nuestro país vivimos la realidad incluso de la gran mayoría de los países del mundo, porque son pocos los que pueden no tenerla, pero ¿de dónde va a salir ese recurso? Tú decís, esto no va a afectar a la inversión o incluso, porque a veces pensamos mucho en la inversión, en las grandes inversiones, pero nuestro país se conforma de pequeñas y medianas empresas. De hecho, el propio presidente electo hablaba del apoyo a la granja, por ejemplo. ¿Por dónde va a venir, por dónde quieren ustedes o consideran ustedes que tienen que venir esos recursos que nos permitan tener una mejora salarial, la recuperación del salario real, que en muchísimos sectores, como bien lo decías, no se ha logrado? Pero bueno, ¿por dónde viene esa propuesta, esa estrategia económica y sobre todo tú como economista, por dónde la ves? Bueno, un factor muy importante es el crecimiento económico. Uno de los problemas que tenemos ya en los últimos 10 años en Uruguay es que la economía crece muy poco. Claro, un 1%. Exacto, un 1% en promedio. Eso hace que sea más difícil repartir cuando el crecimiento es tan bajo. Y una de las cosas que planteamos, y bueno, algo que pasó fue que el actual gobierno, si bien es cierto que sufrió el tema de la pandemia, tampoco le encontró la vuelta al tema de potenciar el crecimiento, ¿no? Todos nos acordamos de aquella conferencia de prensa donde el presidente habló del Maya Oro, de que bueno, había que generar las condiciones para que el Maya Oro invierta, y la realidad es que tampoco el crecimiento económico generó un despegue, mayor empleo y mayores salarios en estos 5 años. Entonces, el programa del Frente Amplio tiene algunos lineamientos. Ahí se habla de un concepto que a mí me parece muy importante, que es esta idea de estrategia nacional de desarrollo, que el Estado tiene que establecer algunos sectores clave en materia económica que tienen potencial de desarrollo. ¿Cuáles, por ejemplo, bueno, ahí, por ejemplo, ser? el ministro de Economía, el futuro ministro de Economía, Odone, habló de, por ejemplo, el sector audiovisual, que es un sector que tiene potencial, todo lo que tiene que ver con las ciencias de la vida, o sea, medicamentos, vacunas, hay todo un área que tiene que ver con lo que es la salud, pero con potencial económico también, todo lo que tiene que ver con las empresas públicas. En Uruguay, por ejemplo, tenemos Antel, que en un sector que es clave en la economía del futuro, que es las telecomunicaciones, tiene un potencial de generar crecimiento económico, todo lo que tiene que ver con la energía. Un sector, por ejemplo, que tiene potencial en Uruguay es el sector forestal, en la medida de que generemos encadenamientos productivos para producir nuevos productos. Hoy en Uruguay lo que se hace es exportar la madera en bruto y la pasta de celulosa, que es un cierto procesamiento industrial. Y a nivel de pymes, pero lo que se plantea es diversificar todo eso. Esos son grandes sectores y sobre todo los sectores más poderosos, ¿no? Que se plantea a nivel de pymes, que es donde está el 90%. Generar créditos especiales a las pequeñas y medianas empresas, desburocratizar también, tratar de sacar aquellas cuestiones de trámites que tienen que hacer las empresas que a veces terminan desestimulando el funcionamiento. Y sin duda lo del IVA diferenciado también podría favorecer a aquellas personas con salarios más reducidos, ¿verdad? Sí, exacto. Esa es un poco la idea que está planteada en el programa, aquella vieja frase de que pague más el que tiene más para que pueda pagar menos el que tiene menos, ¿no? Y el tema del IVA tiene que ver con eso. En el programa del Frente se plantea la necesidad de bajar el IVA a los productos de primera necesidad y que eso se puede hacer a través del IVA personalizado porque existen los instrumentos tecnológicos, ¿no? Que alguien que tiene ingresos muy bajos, que va al supermercado y se enfrenta con el mismo IVA que paga una persona más rica, bueno, tenga ese beneficio a través de lo que es los instrumentos de débito y crédito, y ese es un objetivo que está planteado y que nos comprometemos a llevarlo adelante. Esto que ha pasado en las últimas horas con el real, que cayó a su mínimo histórico, la moneda brasileña, ¿puede afectar la economía uruguaya? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que ver cuánto de esto se sostiene después en el tiempo. En principio,
Brasil va a seguir siendo naturalmente un aliado estratégico en materia económica, es un mercado fundamental. Bueno, nosotros incluso, ya yendo más a la cuestión política, es bien importante la visita que está haciendo ahora mismo Yamandu al presidente de Brasil, porque Brasil, bueno, es un actor estratégico, no solamente en la región, en el mundo. Tiene un presidente que nosotros valoramos mucho por su carácter humanista, progresista, está llamado a ser un líder no solo en la región, sino a nivel mundial, y desde el punto de vista económico, sin duda, ¿no? Ahí, desde el punto de vista de lo que le exportamos a Brasil, es clave que haya condiciones cambiarias como para poder exportar lácteos, un montón de productos que vendemos con valor agregado al mercado brasileño, y también para avanzar en proyectos eventualmente de integración productiva regional, que para nosotros es un paso importante a avanzar, no solamente el tema comercial de la liberalización de los aranceles, que es lo que hoy hace el Mercosur, sino también avanzar en proyectos binacionales o en la región como para generar encadenamientos productivos que les sirvan a todos, ¿no? Bien, Bruno, para finalizar, reforma de la seguridad social. ¿Habrá una discusión a nivel nacional? Sí, eso está planteado, que haya un diálogo social con los partidos políticos y también con las organizaciones sociales. Y ahí básicamente lo que está planteado es lo que dijo Yamandu en el debate, que tiene que ver con la necesidad de mejorar las jubilaciones más bajas. Ahí lo que está planteado es, a diferencia de lo que hizo este gobierno, que fue descontar el aumento que se da a las jubilaciones mínimas en julio, que esos aumentos permanezcan y de esa manera ese 3% que se da en julio quede como aumento real para las jubilaciones mínimas, y al final del periodo eso va a permitir que la jubilación mínima y el salario mínimo estén equiparados, que era básicamente lo que planteaba la papeleta que se votó en octubre, que alcanzó el 40% de los votos. Y después el tema de la edad. El tema de la edad es fundamental. Nosotros consideramos que este gobierno que está terminando incumplió con lo que dijo en campaña y generó una reforma que hizo un aumento al barrer de la edad de jubilación. Y aumentó de 60 a 65% la edad de jubilación a todos los trabajadores que tienen menos de 50 años. Es cierto que se establecieron algunas excepciones, pero son muy pocas, y lo que nosotros queremos es rediscutir y que la gente que efectivamente llega a los 60 años con mucho desgaste en su trabajo físico, mental, pueda optar por la jubilación. Que quieren volver a bajar a los 60. Claro, que generar las condiciones para que la gente que lo necesita se pueda jubilar a los 60 y que el que quiere seguir trabajando hasta los 65 tenga estímulos económicos para hacerlo. Poder hacerlo. Exacto, eso es lo último que había escuchado, ¿no? Que en principio no es barrer con los 65, pero sí generar esa diversidad y casi algo como a medida, ¿no? De aquellas necesidades por sectores, pero quizá también pueda pasar por situaciones particulares de cada trabajador. Sí, hay que ver. Una evaluación. Ahí la idea exactamente es esa, es que aquel trabajador que está en condiciones de seguir trabajando más de 60 años, incluso le sirve hasta el día de hoy, el trabajador le sirve seguir trabajando más tiempo porque acumula para la jubilación, pero eso se puede en algunos sectores y no en todos, bueno, sobre todo en lo que es la industria, el agro, los sectores más desgastantes físicamente, la salud, donde hay problemas, por ejemplo, de salud mental en los trabajadores porque Sí, es muy la estresante. construcción. La gente llega a los 60 y se quiere jubilar como sea, a veces está contando los días y eso hay que contemplarlo. Te hago la última a propósito de un documento que me acuerdo que allá por el año 2022 el Frente Amplio hablaba de algunas leyes que veían como retrocesos de parte del gobierno actual, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de la ley de tenencia compartida, me acuerdo. ¿Se plantea, por ejemplo, derogar alguna ley o te gustaría personalmente que alguna ley se derogue a partir del gobierno de Yamandu Orsi? Bueno, hay que empezar a discutir. Por ejemplo, parte de la ley 20.130, que es la de reforma de seguridad social, va a haber que derogar para avanzar en este camino de mejorar algunas cuestiones para los jubilados. Pues otra parte grande de discusión va a ser todo el tema de educación. Nosotros creemos que la transformación educativa de este gobierno, que lo que hizo fue, por ejemplo, sacar a los docentes del gobierno de la educación, es algo que va a haber que rediscutir. Hay leyes, eso no quiere decir al barrer, digamos, eliminar todas las leyes que hizo este gobierno. Que de la sería, LUC también sería algunas han cuestionado, ¿verdad? Exacto, sí, porque nosotros creemos que si bien es cierto que cuando se sometió a referéndum no se llegó a las mayorías, eso no implica que esas leyes queden escritas en piedra. De hecho, hay algunos artículos de la LUC que este mismo gobierno ya los modificó. Por ejemplo, el que tenía que ver con la prisión por el tema del narcomenudeo, eso ya fue modificado. Nosotros lo que hicimos es, hay que ver caso a caso, y en algunos temas que tenemos planteos que tienen que ver con revisar en esas áreas, por ejemplo, decía el tema de educación, es muy claro que va a haber
Bueno, también el tema de inclusión financiera, que este gobierno en la LUC lo que hizo fue aumentar, pero nosotros creemos que se le fue la mano, los montos en que se puede hacer transacciones en efectivo. Y eso, desde nuestro punto de lavado de vista, activos. quizás sin intención, genera facilidades, digamos, al lavado de activos, y creemos que eso también hay que revisarlo. Implica modificar un artículo de los que están en el ordenamiento jurídico en la LUC. Bruno Giometti, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer, vamos a volver a conversar seguramente el año que viene. Bueno, mucha suerte en este nuevo desafío que seguramente vas a asumir. Bueno, muchas gracias y nos vemos cuando ustedes dispongan.